sus palabras resonando más fuerte que la bofetada. No sabía qué haría después, pero una cosa era segura: esto no iba a terminar en silencio. Antes de que escuches el resto de mi historia, dime qué hora es y desde qué ciudad estás viendo esto, así sabré hasta dónde llega esta historia, y no olvides suscribirte, prometo que el final te dejará sin palabras. Creciendo en Sevilla, yo era la oveja negra de la familia Mendoza. Mi madre, Elena Mendoza, y mi hermana, Carmen Mendoza, dirigían la cadena de restaurantes de cocina española moderna de nuestra familia, un imperio local, construido sobre elegantes comedores y paellas demasiado caras. Eran el dúo de oro, siempre en sincronía, mientras yo era la decepción que eligió un trabajo en una organización sin fines de lucro ayudando a niños inmigrantes. Elena nunca ocultó su preferencia por Carmen, quien a sus 30 años ya tomaba las riendas, su voz aguda al mando de salas de juntas y cenas familiares por igual. La oía decir: «Estás desperdiciando tu vida». Cada vez que mencionaba mi trabajo, Elena asentía, su silencio más ruidoso que las palabras. Cuando tenía 10 años, mi padre, Ricardo Mendoza, se fue. Su matrimonio se desmoronó por el restaurante que Elena quería expandir. Ricardo quería calidad sobre cantidad. Después del divorcio, se mudó a Granada, abrió una pequeña cafetería y se desvaneció de mi vida. Elena se aseguró de ello, interceptando sus cartas, bloqueando sus llamadas. Crecí pensando que no le importaba, llevando ese dolor en cada reunión familiar. Carmen prosperó en el centro de atención, su éxito plasmado en revistas locales, mientras yo era un segundo pensamiento, la que no encajaba. Elena decía que Carmen llevaba el apellido familiar, como si el mío no contara. Intenté demostrar mi valía, apareciendo en cada evento con la esperanza de una señal de aprobación, pero sus expectativas eran un peso que no podía levantar. Únete al negocio, sé como Carmen, o no seas nada. Mi trabajo en la organización sin fines de lucro, mi pasión por ayudar a los niños, era una broma para ellos. «Podrías hacer mucho más», dijo Elena una vez, sus ojos fríos, desestimando años de mi trabajo en un solo aliento. Carmen era peor. Se reía, me llamaba la soñadora. Su tono goteaba piedad. Lo tragué, agaché la cabeza y seguí intentándolo. La presión se acumuló durante años, una combustión lenta que me empujó a la fiesta de cumpleaños de mi madre. Quería pertenecer, mostrar que podía ser parte de su mundo incluso por una noche. Practiqué mi sonrisa, elegí un vestido que Carmen no se burlaría y me dije a mí misma que esta vez sería diferente. Había ayudado a organizar las bebidas, a que me vieran como algo más que un fracaso. Pero en el fondo, sabía que su juicio me esperaba, afilado como un cuchillo. Mirando hacia atrás, veo cómo sus palabras me moldearon. Cada «no eres suficiente» me quitaba un pedazo de mí. Tenía 24 años. Seguía buscando su aprobación, seguía esperando un asiento en su mesa. Esa noche, entré a la fiesta llevando no solo una bandeja de zumo, sino años de su decepción, mis propias dudas y una desesperada necesidad de demostrar que valía algo. Llegué a la villa de Triana justo cuando el sol se ponía, llevando una pila de platos, decidida a que el cumpleaños de mamá fuera perfecto. El patio trasero zumbaba con unos 20 invitados, familiares, amigos, algunos socios de restaurantes charlando con música suave. Me moví con cuidado, poniendo la mesa, alineando los cubiertos, alisando el mantel blanco. La mirada de Carmen me seguía, fría y penetrante como si estuviera esperando un error. Tomé una jarra de zumo de naranja, ofreciéndola a los invitados. Mi sonrisa tensa pero firme. Entonces mi talón tropezó con la pata de una silla. La jarra se inclinó, el zumo se derramó, empapando el mantel con una vívida raya naranja. Los invitados se quedaron sin aliento, sus murmullos agudos. Una mujer extendió la mano como para ayudar, pero se congeló. Carmen irrumpió en el patio, su rostro una máscara de rabia. «Lo arruinas todo», espetó, su voz cortando la charla. Antes de que pudiera responder, su mano se estrelló contra mi cara, la bofetada resonando. Me ardía la cara, la vergüenza me invadió. «Eres un fracaso. Vete», gritó, señalando con el dedo hacia la puerta.
La multitud se quedó en silencio, con los ojos fijos en mí, algunos abiertos de asombro, otros entrecerrados con juicio. Un hombre dio un paso adelante, murmurando: «Oye, ya basta». Pero Carmen le lanzó una mirada y él retrocedió. Mi madre estaba junto a la mesa de postres, con las manos cruzadas, mirando la hierba. Ni una palabra, ni una mirada, solo nada. Mi estómago se retorció, una ola de abandono estrellándose sobre mí. Quería gritar, preguntar por qué había permitido que esto sucediera, pero la garganta se me cerró. Mis manos se apretaron, las uñas clavándose en las palmas mientras luchaba contra las lágrimas que me picaban en los ojos. Di la vuelta a cada paso hacia la puerta pesado, el peso de sus miradas oprimiéndome. Los susurros me siguieron, agudos, cortando como cuchillos en mi espalda. Subí a mi coche, los dedos temblorosos mientras hurgaba con las llaves. El trayecto a mi apartamento en Sevilla se volvió borroso, mi visión nublada por lágrimas que no dejaría caer. En mi pequeña sala de estar, me hundí en el sofá, el silencio asfixiante. Las palabras de Carmen tallaron un vacío en mi pecho, cada una un recordatorio de mi lugar en su mundo. El silencio de mi madre fue peor, una fría confirmación de que no importaba. Me abracé las rodillas, mi mente girando con el momento de su mano, su grito, sus ojos. Había pasado años tratando de ser suficiente, asistiendo a sus eventos, forzando sonrisas a través de sus críticas. Esa noche era mi oportunidad de pertenecer, de demostrar que no era invisible. En cambio me destrozó, dejándome solo el aguijón de su rechazo. Me quedé sentada, el reloj marcando la medianoche, mis pensamientos un enredo de dolor e ira. Esperaba que mi teléfono se iluminara, una disculpa, un mensaje de texto, cualquier cosa, pero permaneció oscuro. El vacío de mi apartamento coincidía con el vacío dentro de mí. No solo estaba humillada, estaba sola, descartada por las personas que deberían haberme apoyado. Cada intento de encajar, cada momento en que había tragado su juicio, pasó por mi mente. Esto no fue solo una noche. Era la verdad que había estado esquivando durante años. No me querían. La comprensión golpeó como un puñetazo, cruda e implacable, dejándome preguntándome qué haría después. De vuelta en mi apartamento de Sevilla, me senté en el sofá mirando la pantalla de televisión en blanco, mi cuerpo pesado de agotamiento. Mi teléfono zumbó, sacándome de la niebla. Un mensaje de texto de Carmen iluminó la pantalla. «Sofía, no empeores esto», siguió otro de Elena. «Vuelve y discúlpate». Sus palabras apretaron el nudo en mi estómago, sus exigencias arañándome incluso a kilómetros de distancia. Tiré el teléfono, con las manos temblorosas, incapaz de escribir una respuesta. No podía volver, no podía enfrentarlas, pero quedarme aquí atrapada en mi propia cabeza tampoco era una opción. Necesitaba a alguien, a cualquiera que escuchara. Agarré mis llaves y conduje a casa de mi novio, Javier Rivas, al otro lado de la ciudad. Era tarde, casi las 10, pero Javier abrió la puerta. Su cálida sonrisa atravesó mi aturdimiento. «Parece que lo has pasado mal», dijo, atrayéndome a un abrazo. Me hundí en su sofá, el peso de la noche derramándose. Le conté todo, cómo la bofetada de Carmen me había dolido, cómo el silencio de Elena me había dolido más, cómo me sentía como nada. Javier escuchó, sus ojos castaños firmes, sin interrumpirme ni una vez. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante, su voz tranquila pero firme. «No te mereces eso, Sofía. Eres más fuerte de lo que creen. Necesitas enfrentar esto, no huir». Sus palabras encendieron algo en mí, un destello de resolución. Javier se levantó, tomando su portátil. «Vamos a averiguar qué está pasando realmente con ellas», dijo. Siempre había sido bueno con la tecnología, investigando cosas que otros pasaban por alto. Preguntó sobre mi familia, indagando suavemente sobre mi padre, Ricardo Mendoza, a quien no había visto desde que era una niña. Dudé, el viejo dolor de su ausencia aflorando. «No sé dónde está», admití. «Mamá lo cortó hace años». Javier frunció el ceño. Luego comenzó a buscar en línea, encontrando viejos artículos sobre los restaurantes familiares.
Uno mencionaba que Ricardo había dejado Sevilla después de una disputa comercial. Fue entonces cuando Javier hizo una pausa, pensativo. «Mi padre y yo no nos hablamos durante años», dijo en voz baja. Pensaba que mi trabajo en tecnología era una pérdida de tiempo. Quería que me uniera a su bufete de abogados. Una vez encontré un viejo correo electrónico suyo, explicando por qué me presionaba tanto. Eso cambió mi forma de verlo. Su historia me impactó. Quizás Ricardo no fue quien se fue. Javier sugirió que revisara mis cosas viejas en busca de algo de él. No había pensado en ello en años, pero recordaba una caja de cosas de la infancia que mamá había metido en mi armario. Condujimos de regreso a mi apartamento, las luces de la ciudad pasando a toda velocidad. En mi dormitorio, saqué una caja polvorienta llena de fotos y papeles viejos. Javier se sentó en el suelo, ayudándome a ordenar. Mis manos se congelaron cuando encontré una carta amarillenta y arrugada, dirigida a mí con la pulcra letra de Ricardo. La abrí, mi corazón latiendo. «Querida Sofía», comenzaba, «nunca quise dejarte. Tu madre y tu hermana hicieron imposible que me quedara. Querían el control de los restaurantes y no pude aceptar su forma de hacer las cosas, recortando gastos, buscando el beneficio por encima de las personas. He intentado contactarte, pero Elena bloqueó mis llamadas y devolvió mis cartas. Estoy en Granada, dirigiendo una cafetería, esperando que algún día encuentres esto». Las palabras se emborronaron mientras mis ojos escocían. Ricardo no me había abandonado. Elena y Carmen lo habían echado. Javier me puso una mano en el hombro, su voz suave. «Esta es tu oportunidad, Sofía. Necesitas hablar con él». Asentí. La niebla en mi mente se despejaba. Llegué a Granada cuando la luz de la mañana rozaba la Alhambra, el aire fresco calmando mis nervios. La cafetería de papá, un rincón cálido con mesas de madera y jazz suave, estaba en una tranquila esquina de la calle. A través del cristal, lo vi en el mostrador, su rostro marcado pero amable. Levantó la vista cuando entré, sus ojos se abrieron. «Sofía», dijo, su voz suave, atrayéndome a un rápido abrazo que se sintió a la vez extraño y familiar. Nos sentamos en una cabina, el zumbido de la máquina de espresso llenando el silencio. No estaba segura de lo que oiría, pero necesitaba la verdad. Las manos de papá se movían nerviosamente, su mirada pesada. «Intenté contactarte», dijo. «Elena bloqueó mis llamadas, mis correos electrónicos. Incluso envié mensajes en Facebook cuando eras adolescente, pero nunca llegaron. Debió haberlos visto primero. Carmen me llamó un fracaso. Dijo que te arrastrarías si me quedaba». El veneno de Carmen se me pegó como electricidad estática, marcándonos a ambos como parias. Sacó una carpeta gastada de un estante, su movimiento lento pero seguro. «Guardé esto para protegerte», dijo, entregándomela. Dentro había registros financieros de los restaurantes con fecha de 2012, cuando Carmen tenía unos 23 años y gestionaba las cuentas. Una página mostraba una transferencia de 20.000 euros a su cuenta personal, marcada con las notas de papá. Empezó a desviar dinero. Luego dijo, «Elena poseía la mayor parte del negocio después del divorcio, así que no pude actuar». Mi pulso se aceleró, la ira mezclándose con la claridad. Carmen no era solo manipuladora, era una ladrona. La voz de papá se suavizó. Me mantuve alejado porque Elena amenazó con acciones legales y presionaba. Pensé que estarías mejor sin mi lucha. Agarré la carpeta, mi resolución agudizándose. Esto era más grande que yo ahora. Agradecí a papá, prometiéndole llamarlo pronto, y volví a Sevilla, con los documentos pesando en el asiento a mi lado. En mi apartamento, le envié un mensaje de texto a Javier. Llegó en menos de una hora, portátil listo, su calma cortando mi tensión. «Vamos a profundizar», dijo, su optimismo una ancla silenciosa. Javier, experto en tecnología, tenía un don para encontrar rastros ocultos. Le di la carpeta y escaneó los viejos registros, cruzándolos con datos recientes que obtuvo de los archivos comerciales públicos. «Todavía está en ello», dijo, mostrándome una transferencia de 5.000 euros de 2024 a la misma cuenta. «Descuido», murmuró, cifrando los archivos.
Encontró un correo electrónico de Carmen a un proveedor con fecha del año pasado solicitando facturas infladas para cubrir sus huellas. «Esto es sólido, Sofía», dijo, archivándolo de forma segura. La verdad golpeó con fuerza. La traición de Carmen era continua, calculada. Javier me miró a los ojos, su voz firme. «¿Estás segura de que quieres hacer esto público?» «Es un gran paso». Asentí, mis manos firmes. Mi mentalidad había terminado de encogerme bajo sus mentiras. Javier configuró una unidad en la nube segura, bloqueando la evidencia con fuerza. «No estás sola», dijo, su mano sobre la mía, su confianza animándome. Abrí mi portátil, mis dedos listos. Escribí una publicación en las redes sociales, cada palabra deliberada. «Mi hermana Carmen Mendoza construyó su éxito sobre mentiras», escribí. «Me humilló, me llamó inútil y robó del restaurante de nuestra familia hace más de una década y continúa haciéndolo hoy. Tengo pruebas y he terminado de esconderme». Resumí la malversación de fondos vagamente, citando transferencias sin los detalles que Javier no había autorizado. Escribí sobre ser desestimada, silenciada, mi voz firme pero cruda. «Estoy reclamando mi verdad». Terminé, mi corazón acelerado mientras presionaba publicar. La pantalla brillaba, mis palabras ahora públicas. Me sentí cruda pero liberada, como si me hubiera liberado de su agarre. Javier se sentó a mi lado, su presencia constante. «Estás haciendo lo correcto», dijo, su voz. «Claro». La carpeta y los archivos cifrados estaban en mi mesa, prueba de la pelea que había comenzado. 2 días después de que mi publicación se hiciera pública, entré en una elegante oficina de abogados en el centro de Sevilla. Mi estómago apretado, pero mis pasos firmes. La sala de conferencias con paredes de cristal se sentía fría, estéril, con una larga mesa de caoba separándome de Carmen y Elena. Carmen estaba sentada erguida, su rostro una máscara de control, su blazer de diseñador afilado contra las paredes grises. Elena, a su lado, evitaba mi mirada, sus dedos retorciendo una pulsera de oro. Su abogado, un hombre con el pelo peinado hacia atrás y una sonrisa practicada, me indicó que me sentara. Me quedé de pie, mis manos firmes, mi resolución inquebrantable. Este no era su terreno, era el mío. Carmen habló primero, su voz cortante. «Sofía, has causado suficientes problemas. Podemos terminar esto en silencio». Deslizó un documento por la mesa, sus ojos fijos en los míos. 50.000 euros. Firma esto. Borra tu publicación y vete. La oferta flotaba pesada, pero la rechacé, mi pulso firme. El dinero era tentador, un salvavidas para alguien que había pasado años apenas sobreviviendo, pero no era libertad. Era una correa, otra forma de mantenerme en silencio. Negué con la cabeza, mi voz tranquila pero aguda. «No, la verdad permanece ahí fuera». La mandíbula de Carmen se tensó, su compostura se quebró. «Estás tirando todo por la borda», espetó, inclinándose hacia adelante. «¿Crees que eres una heroína? No eres nada sin nosotras». Sus palabras dolieron, pero ya no me cortaban como antes. Había pasado demasiado tiempo creyendo sus mentiras, dejando que ella me definiera. Ya no. Sostuve su mirada sin pestañear. «He terminado de vivir en tu sombra, Carmen. Ya no me controlas». El abogado se movió, aclarando su garganta, pero mantuve mi atención en ella, mi voz elevándose. «Robaste del negocio, me humillaste, y no te dejaré que lo entierres». Elena finalmente levantó la vista, su rostro pálido pero compuesto. «Sofía, piensa en la familia», dijo. Su tono medido, casi suplicante. «Este escándalo nos perjudica a todos, nuestro nombre, nuestros restaurantes. Nos estás destrozando. ¿Para qué? ¿Venganza?» Sus palabras me retorcieron algo por dentro, pero no culpa, sino ira. No se había disculpado. No había reconocido los años de silencio, la forma en que había dejado que Carmen me destrozara. Respiré hondo, tranquilizándome. «Esto no es venganza, Elena. Es rendición de cuentas. La protegiste a ella, no a mí. No puedes esconderte detrás de la familia ahora». El abogado intentó interponerse, murmurando sobre mediación, pero lo interrumpí. «No voy a firmar nada», dije, mi voz firme. «La evidencia está ahí fuera, y saldrá más si me presionas».
Los ojos de Carmen brillaron de furia, pero el rostro de Elena se desmoronó, sus manos cayendo en su regazo. Por un momento, pensé que podría decir algo real, algo humano, pero permaneció en silencio, su mirada desviándose hacia la ventana. Ese silencio, más que las amenazas de Carmen, confirmó lo que siempre había sabido. Nunca me verían como suficiente. Me di la vuelta para irme, mi corazón latiendo pero ligero. Carmen me llamó, su voz aguda. «Te arrepentirás de esto, Sofía. Estás quemando todos los puentes». Me detuve en la puerta, mirando hacia atrás. «Bien», dije, «construiré los míos». Las palabras sonaron definitivas, como una puerta cerrándose de golpe en su mundo. Salí, el clic de mis tacones resonando en el pasillo, cada paso una declaración. No era la chica que había derramado zumo en una fiesta, que se había desmoronado bajo su desprecio. Era alguien nuevo, alguien que había elegido la verdad sobre sus mentiras. Afuera, el horizonte de Sevilla se alzaba nítido contra el cielo de la tarde. Me quedé en la acera. El peso de la reunión se hizo sentir. La oferta de Carmen había sido una prueba que había pasado al negarme a ceder. Las excusas de Elena habían sido una traición final, prueba de que nunca me defendería, pero ya no necesitaba su aprobación. Mi publicación seguía activa, ganando terreno, provocando susurros entre empleados y clientes. Había expuesto sus grietas y no había terminado. La lucha no había terminado, pero estaba lista para lo que viniera después, armada con pruebas y una fuerza que no sabía que tenía. Una semana después de salir de la oficina de abogados, mi teléfono se iluminó con 29 llamadas perdidas, 17 de Carmen, 12 de Elena. Sus buzones de voz, llenos de exigencias para que retirara mi publicación, se apilaban como cartas sin leer. Sus exigencias resonaron, pero las dejé desvanecerse, negándome a participar. Mi publicación había adquirido vida propia, compartida en las comunidades en línea de Sevilla por antiguos empleados, activistas locales y extraños curiosos. Los comentarios llegaban a raudales, algunos pidiendo rendición de cuentas, otros expresando conmoción por el desmoronamiento de la familia. No había anticipado la velocidad de su propagación, pero no sentí ninguna duda, solo una creciente sensación de libertad, como un peso que se levantaba de mi pecho. Las consecuencias llegaron con fuerza y rapidez. Un canal de noticias local publicó un segmento citando informes de denunciantes sobre mala conducta financiera en los restaurantes Mendoza. En cuestión de días, las autoridades estatales anunciaron una investigación sobre la contabilidad de la cadena, centrándose en años de transacciones sospechosas. La reputación cuidadosamente construida de Carmen sufrió un golpe brutal cuando un inversor clave se retiró de una asociación por valor de 100.000 euros, alegando desconfianza en su liderazgo. Leí las actualizaciones en mi tableta, sentada en la encimera de mi cocina. Las palabras se emborronaban mientras sorbía té. El imperio de Carmen, construido sobre el engaño, se estaba fracturando, y sentí una tranquila satisfacción. No venganza, sino justicia finalmente servida. La caída de Elena fue igual de marcada. Su imagen como la pulcra empresaria de Sevilla se desmoronó bajo una ola de críticas en línea. Publicaciones y hilos la señalaban por permanecer al margen mientras su hija era relegada, etiquetándola como cómplice de los planes de Carmen. Un grupo de mujeres de negocios de alto perfil la retiró de su consejo asesor, y su nombre desapareció de las listas de invitados de las galas de la élite de Sevilla. Una noche, mientras me desplazaba por los comentarios, la vi descrita como fría y cómplice. Un atisbo de tristeza se agitó por la madre que una vez quise, pero pasó rápidamente, reemplazada por la certeza de que había hecho lo correcto. Su mundo ya no era mío para llevar. Me mudé a un modesto apartamento de un dormitorio en el barrio de Triana en Sevilla, sus suelos de madera crujiendo bajo mis pasos, el horizonte de la ciudad visible a través de una ventana estrecha. Cajas sin abrir yacían en las esquinas, pero el espacio se sentía como un nuevo comienzo, un lugar que podía llamar mío. Mi trabajo en una organización sin fines de lucro centrada en la tutoría de jóvenes en riesgo dio a mi día estructura y significado. Pasé horas escribiendo propuestas de financiación, reuniéndome con líderes comunitarios y hablando con niños cuya determinación reflejaba la mía.
El trabajo no era lucrativo, pero era real, anclándome de una manera que el negocio de los restaurantes nunca pudo. Cada pequeña victoria, una subvención aprobada, un niño abriéndose, se sentía como un paso hacia una vida que yo había elegido. Papá y yo comenzamos a hablar más, nuestras conversaciones, uniendo los años que habíamos perdido. Llamaba desde su cafetería de Granada, su voz cálida mientras describía una nueva mezcla de espresso o un cliente peculiar. «Eres más fuerte que yo, Sofía», dijo durante una llamada, su orgullo claro a pesar de la estática. Nos reuníamos a veces, compartiendo hamburguesas en una cafetería cerca de mi apartamento, riéndonos de pequeñas cosas como su pésimo gusto musical. No se detuvo en el pasado, y yo tampoco. En cambio, construimos algo nuevo, un vínculo no perfecto, pero honesto, basado en el respeto mutuo. Las llamadas de Carmen se detuvieron después de que una carta de un abogado llegara a mi buzón acusándome de difamación y amenazando con acciones legales. Se la llevé a una abogada pro bono que había conocido en el trabajo, quien la desestimó con una risa. «Están fanfarroneando», dijo, señalando la evidencia que Javier había asegurado. La carta fue su último movimiento desesperado y se esfumó como sus amenazas. Elena envió un último mensaje, una línea brusca. «Has destruido nuestra familia». Lo leí una vez, mi pulgar flotando sobre la pantalla, luego lo borré. Su caída no era mi carga, era la verdad haciendo su trabajo. Una tarde, caminé a un parque cerca de mi apartamento, el aire otoñal, nítido y fresco. Me senté en un banco observando a los corredores pasar y a los niños perseguirse unos a otros por la hierba. Pensé en los años que había pasado buscando aprobación, cediendo para encajar en su molde. Esa versión de mí se había ido, reemplazada por alguien que se había levantado, había hablado y se había marchado entera. El coraje no era solo enfrentarlas, era elegirme a mí misma, incluso cuando eso significaba perder a la familia que había conocido. Hablar me había costado su amor, pero me había dado mi autoestima, una base más fuerte que su legado. Este viaje me mostró que defender la verdad, incluso cuando tu familia te da la espalda, te permite recuperar quién eres. Ya no estoy definida por sus expectativas. Soy Sofía, forjando una vida que es mía, rodeada de personas que me valoran. A todos los que han seguido esta historia, gracias por escucharme, por permanecer conmigo en cada paso. Vuestro apoyo ha significado todo. Si mi historia resuena contigo, por favor suscríbete. Apenas estoy comenzando y me encantaría que te unieras a Rencor Eterno.